Bienvenido, panas. No sé si te ha pasado que tal vez te has lesionado y después de haberte lesionado, tal vez pensaste que esa lesión es causada porque hacías muchas repeticiones de un ejercicio y tal vez sí fue por eso, pero tal vez después de haberte recuperado de la lesión, empiezas a entrenar con una filosofía de bajo volumen y alta intensidad para que tal vez no te pasen los mismos problemas que antes te pasaban cuando te lesionaste por ese alto volumen. Y anteriormente en este canal yo ya he hablado sobre mis experiencias haciendo volumen basura y cómo por hacer un volumen muy alto me lesioné con tendinitis y otros problemas y fue como una bola de nieve que al final me jodió bastante, pero a pesar de que algunas personas se podrían beneficiar al bajar la cantidad de repeticiones y sets que hacen en su entrenamiento semanal o tal vez mensual, tal vez algunas personas se podrían beneficiar de un aumento de volumen, especialmente en la calistenia, lo cual nos hace preguntarnos, ¿estás haciendo suficiente volumen? Últimamente he visto en YouTube una tendencia sobre las recomendaciones de bajar el volumen para así de esa manera poder aumentar la calidad de los sets los cuales estamos haciendo y también tener un efecto positivo a la hora de recuperarnos y al tratar de manejar nuestra fatiga. Pero a pesar de que esto sea algo recomendable en el gimnasio, tal vez un calisténico mira esa filosofía de entrenamiento y lo transfiere a la calistenia y resulta que mágicamente solo por bajar las repeticiones en, digamos que en un fondo no va a ser mejor el set. Y son por los temas de complicaciones cuando hablamos sobre sobrecargar en la calistenia. Digamos que puedes hacer más de 12 repeticiones en fondos con tu propio peso corporal. Viste un video en YouTube en donde te convenció que utilices menos repeticiones en cada set. Entonces decides, voy a hacer 8 repeticiones en vez de 12. Y no solo no haces ningún cambio en el tempo o utilizas otra variación, simplemente bajas las repeticiones pensando que eso va de alguna manera a hacerte ganar más músculo cuando no estás ni llegando al fallo. Obviamente si hablamos sobre un ejercicio en el gimnasio el cual puede ser sobrecargado fácilmente con un simple movimiento de manos, obviamente esta filosofía de entrenamiento tiene bastante sentido, pero digamos que ya llevas algunos años, entonces el fondo ya no es tan desafiante como lo era antes. Entonces, ¿cómo se supone que hacer menos repeticiones puede ayudarte más? En el sentido de que este es un tema de que no estás haciendo ni el suficiente volumen para siquiera poder considerar que esto va a causarte una lesión. Es decir, no puedes considerar la fatiga en tu entrenamiento si siquiera el entrenamiento que estás haciendo no es ni para nada desafiante, ni voluminoso, ni desafiante para la recuperación de tus articulaciones. Aunque esta manera de entrenar, la cual utiliza repeticiones bajos, tiene bastante sentido en tal vez ejercicios un poco más complicados de calistenia como el remo de front level en L o un pike push-up profundo o un flies de pecho en anillas. Pero hay una razón por la cual ves en YouTube entrenamientos muy voluminosos de ejercicios básicos en la calistenia. Una vez ya lleves algunos años entrenando calistenia, los básicos que antes eran desafiantes ya no lo van a hacer, y debido a que tenemos que aplicar la sobrecarga progresiva y debido a que no podemos simplemente ponerle pesos si estamos hablando desde una perspectiva puramente calisténica, entonces esta manera de entrenar no tiene mucho sentido y tenemos que añadirle más repeticiones y más volumen a esos ejercicios básicos. Y tal vez si eres una persona que ve esa filosofía o esa manera de entrenar y la pone en ejercicios básicos de calistenia que ya no son tan desafiantes como lo eran antes, entonces inevitablemente lo que va a suceder es que debido a la falta de volumen te vas a estancar. En otras palabras, el volumen es tu mejor amigo en la calistenia, al menos si hablamos sobre ejercicios básicos que ya no son tan desafiantes. Claramente hay otras maneras de poder ir alrededor de estas complicaciones de la sobrecarga progresiva cuando hablamos sobre la calistenia. Digamos que en vez de hacer tantas repeticiones de ejercicios básicos como fondos o dominadas, haces algunas variaciones mucho más desafiantes que esas o haces un ejercicio completamente diferente. Por ejemplo, tal vez las flexiones o los fondos ya no son lo suficientemente estimulantes para tu pecho, pues empiezas a hacer flies de pecho en anillas, lo cual es un gran ejercicio que tal vez hable en el futuro. Pero creo que cuando hablamos sobre el volumen y si estamos haciendo suficiente o si estamos haciendo más de lo que deberíamos de hacer, debemos de tener en cuenta el contexto del volumen que estamos haciendo. Por ejemplo, tal vez esta filosofía de repeticiones moderadas tenga bastante sentido en ejercicios básicos de calistenia como fondos y dominadas para alguien que apenas está empezando y esos ejercicios ya son muy desafiantes para esas personas. Y sabes, no quiero que me malinterpretes, yo no estoy diciendo que los novatos tienen
que hacer cientos de dominadas y flexiones y ciclos de entrenamiento, de supersets de un montón de dominadas y flexiones, los cuales son bastante efectivos, pero no para esas personas las cuales estos ejercicios son muy desafiantes. ¿Acaso lo quieres lesionar? No, sino que es realmente importante tener el contexto del volumen que estamos refiriéndonos. Ya para alguien que ya lleva 2 años en la calistenia, las flexiones y las dominadas ya son algo moderadamente desafiantes, pues no es lo mismo que hagas 8 repeticiones de dominadas convencional a que hagas 8 repeticiones de dominadas arqueras por cada brazo. Y tal vez para ponernos en perspectiva podemos hablar sobre un ejemplo en el gimnasio, el cual es mucho más extremo. Digamos que haces 5 repeticiones de press de banca a 150 kilogramos y lo comparas contra un press de banca de 70 kilogramos. Obviamente, si ignoramos los kilogramos en el ejercicio que estamos haciendo, pues 5 repeticiones se ve bastante bajo, pero es una diferencia totalmente abismal. Y creo que esto es bastante cierto cuando hablamos sobre el volumen en la calistenia, porque no tomamos esto en cuenta, porque a diferencia del gimnasio, en la calistenia no puedes cuantificar el peso que estás haciendo de la misma manera precisa, sino que tenemos que hacerlo más de una forma algo cualitativa, es decir, una estimación personal, y debido a esta cualidad, a la hora de considerar la dificultad de un ejercicio, somos menos precisos a la hora de poder saber la dificultad. Además de que también tenemos que tener en cuenta el peso corporal de cada persona. Y creo que eso es uno de los problemas del volumen basura, ¿no? Cuando estamos hablando sobre volumen basura en la calistenia, porque uno de los problemas es que yo antes, cuando calculaba el volumen que hacía, no consideraba el hecho de que estaba haciendo variaciones mucho más difíciles de esos ejercicios básicos, los cuales tenemos que tener en consideración a la hora de pensar cuánto volumen estamos haciendo. Y si consideramos toda la cantidad de repetición y set como algo igual, cuando todos los sets no son creados iguales, podemos entonces darnos cuenta de que debido a que no podemos calcular de la misma manera los pesos que estamos haciendo, pues tenemos que tener un contexto del volumen que estamos haciendo. O sea, el volumen semanal que hago por este músculo son 12 sets de 8 repeticiones por set. Ok, ¿y dónde está el contexto? O sea, no es lo mismo hacer esa misma cantidad de repeticiones en un ejercicio no desafiante o un ejercicio ligero a un ejercicio que te cuesta bastante. ¿Cuál es el punto del video? Que tenemos que saber sobre el contexto del volumen que estamos haciendo a la hora de pensar si estamos haciendo mucho o poco volumen, y también que en la calistenia es algo distinto y tal vez un poco más complicado por todo lo que acabas de ver en el video. Últimamente he aumentado mi volumen semanal y he aumentado mi frecuencia entrenando todos los días, y me está yendo bastante bien y siento que estoy rompiendo todos esos estancamientos que antes tenía, y me siento mucho mejor que descansando 2 veces a la semana, por ejemplo. Y sabes, inevitablemente esto nos llega a la conclusión de que a la hora de escuchar consejos o escuchar perspectivas y opiniones en el fitness o en el entrenamiento o en la hipertrofia o tal vez otras cosas, pues tenemos que tener bastante contexto de nuestra propia circunstancia y de nuestro propio entrenamiento, más allá de solo escuchar algo y aplicarlo. Tal vez deberías de pensarlo un poco más antes de aplicar algo en tu entrenamiento. Y creo que una de las cosas más importantes para finalizar este video es que para muchas personas que están empezando, probablemente no sea muy inteligente preocuparse mucho por si están haciendo volumen basura o si se están fatigando demasiado, sino que tal vez es más beneficioso centrarse en entrenar duro cuando apenas estás empezando, y siquiera antes de pensar si estás sobreentrenando o si estás haciendo volumen basura, deberías de primero pensar si estás haciendo un volumen suficiente, porque ¿cómo puedes pensar que estás haciendo un volumen el cual te puede lesionar o el cual puede lentamente, si no te has dado cuenta, te puede lesionar? Deberías de primero pensar si estás haciendo un volumen suficiente que te dé unos buenos resultados. Después de decir que estás haciendo suficiente volumen, después de eso deberías de considerar si el volumen que estás haciendo te puede lesionar. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete. Si piensas diferente, escríbelo en los comentarios. Nos vemos en otro video.